Hola amigos, estamos en la Federación Colombiana de Fútbol para hablar con el presidente Ramón Yesurún. Hace rato que no hablaba Ramón, ¿por qué? Bienvenido. Gracias, César. Bienvenido a esta sede de la Federación. No, yo creo que las noticias que genera el fútbol, pues las difundimos día a día, hora a hora, cuando se produzca. Y bueno, a veces hay que darles un espacio de descanso a toda la gente aficionados al fútbol. No puede uno saturarlos todo el tiempo, así es que siempre esos espacios de, digamos, yo no diría que de descanso, porque aquí no se descansa nunca, pero sí eh, de poca visibilidad, creo que a veces son buenos. Su cargo es un cargo de una intensidad tremenda. Todo el mundo tiene que ver. Mucha actividad, mucha crítica, mucha polémica. ¿Ha estado tranquilo, ha estado intranquilo? ¿Cómo ha estado en este tiempo? Bueno, depende de las circunstancias, César. Tú sabes que hay ciclos en esta industria del fútbol, en este manejo de la responsabilidad que tiene la federación. Y esos ciclos, cuando son pues picos elevados, en donde nosotros los directivos aparecemos muy poco, porque cuando se logran cosas buenas y uno lo entiende, pues se hablan de los técnicos, de los jugadores, de los grupos, y a veces hay unos ciclos donde no son tan afortunados, entonces ahí sí las críticas son permanentemente a los directivos, pero ya yo tengo mucha experiencia o tenemos mucha experiencia, entendemos, conocemos esos, creemos, no siempre es así, tener una coraza ya con el transcurrir permanente de esto, de cubrimiento. A veces pasa, a veces no pasa, pero sabemos que es la actividad y como digo yo a veces cuando me quejo y me contestan, ¿y quién te está obligando? Y tienen toda la razón. Bueno, usted va a cumplir 8 años al frente de la Federación Colombiana. Eh, ¿Cuál es el balance? ¿Está contento, satisfecho con lo que ha hecho? ¿Qué le falta? Yo creo que lo que pasa es que el aficionado y a veces la prensa nos mide a nosotros solo por el ciclo competitivo, por lo deportivo. Y el papel de un dirigente es integral. La Federación Colombiana de Fútbol es una empresa muy grande, es una empresa que no solo maneja los temas competitivos, siendo su principal función, pero para que esos temas competitivos puedan ser realizables con éxito, necesita una estructura empresarial que la respalde. Y esa también es la responsabilidad del dirigente. En ese orden de ideas, la federación es una entidad hoy sólida, es una entidad que tiene salud financiera, que tenemos unos programas visibles y unos no tan visibles que nos llenan de mucho regocijo, de mucho contento. Aquí se trabaja 24 horas al día, los 365 días al año, en todos los frentes, en la rama profesional y en la rama aficionada. En esta última, lo que se genera semanalmente en competiciones es casi que inconmensurable. El país no lo conoce, no lo sabe. Alguien dirá, ¿por qué no lo difunden? Pero realmente lo que hacemos nosotros a través de DiFútbol, en este caso, en todos y cada uno de los departamentos, las ciudades, los municipios, es inmenso, y para eso se necesitan recursos. En el fútbol profesional, yo creo que tenemos un muy buen fútbol profesional en Colombia. La gente viva y vibra realmente con la generación de la mayor recreación que hay en este país y de pronto a veces no es reconocida, que es el fútbol profesional colombiano. Y obviamente también pues viene el tema de nuestras selecciones. Hoy, hoy las selecciones no es como hace 20, 30 años atrás, que era la selección mayores y de pronto una sub-20. Hoy tenemos 13, 14 selecciones, estoy incluyendo categorías de hombres, obviamente lo que está de moda hoy, que es el fútbol femenino, el fútbol playa, el futsal, categorías de todo tipo. Yo creo que estamos en planes ya casi que a nivel mundial de establecer categorías sub-13, lo cual va a enriquecer aún más ese mundo del fútbol y que además va a servir mucho para que esas nuevas generaciones comiencen con el apoyo federativo mucho más temprano. La FIFA dice que quiere más torneos, quiere más partidos, porque quiere más ingresos, por supuesto. ¿Eso no está afectando un poco el tema competitivo en el fútbol, por lo menos a nivel local? Lo que acabamos de ver, el cruce de la final de la liga con la convocatoria de la selección, lo que ha sacado la alcaldía de Medellín de hacer 12 conciertos
en un semestre prácticamente no va a haber muchas fechas para Medellín y Nacional. ¿Eso no está perjudicando un poco el fútbol? La cantidad de partidos, de juegos. Bueno, yo creo que lo que tú mencionas, César, en el aspecto de Colombia es un tema coyuntural. Las fechas FIFA son fechas preestablecidas muchos años atrás. Las fechas FIFA, para decirte algo, del año 2030 ya están fijadas. Obviamente del 29 hacia acá todas están fijadas. Y la del 2023, esta que coincidió con la final del fútbol colombiano, hace 4 años se sabía que iba a haber fecha FIFA en estos días. Tenemos que buscar un acuerdo con las competencias de DIMAYOR. La DIMAYOR trabaja con todo este tipo de problemas que genera, por ejemplo, el ejemplo que me acabas de dar de Medellín, de Bogotá y de otras ciudades donde desafortunadamente los escenarios utilizables para grandes conciertos son estadios de fútbol, que fueron construidos como estadios de fútbol para el fútbol y que han derivado las mayores alegrías en cada una de las ciudades gracias a que existe el fútbol. Pero que no son del fútbol. Que no son del fútbol. Entonces uno no puede entender cómo sale una noticia y me llegó una carta de Medellín donde en los próximos 4 meses hay 12, 15 conciertos. Por favor, decirle a Nacional y a Medellín que están clasificados a otras rondas, a la Suramericana y Libertadores, que no pueden utilizar los estadios. Y respeto los conciertos y respeto los artistas porque además me gusta y cuando puedo ir asisto, que no pueden ir porque hay que darle prioridad a un concierto. Los estadios de fútbol se hicieron primero para el fútbol. A los estadios de fútbol y a los equipos hay que decirles, ¿tienen libre estas fechas? Sí, no, sí. ¿Sería posible que pudiéramos hacer un concierto? Ahí sí, pero no, es al revés. Es al revés. Aquí los conciertos están acabando con el fútbol. Y no debería ser, porque repito, los espectáculos son lindos que se hagan. ¿Pero está de acuerdo con la convivencia de las dos cosas? No, porque los escenarios no dan para ello. Las fechas no dan para ello. A menos que haya un concierto un 28 de diciembre, que no hay fútbol, es perfectamente aceptable, o el 10 de enero, o el 15 de julio, o en esta época que hay receso. ¿Por qué no hay conciertos en esta época que hay recesos? Pero no puede ser que Nacional de Medellín vaya a jugar su próximo partido de la Copa Libertadores de América y coincida con que ese día hay un concierto y entonces tiene que irse a otro estadio. Estoy poniendo el ejemplo de Nacional, lo mismo puede pasar en Bogotá, en Cali, en Barranquilla. Eso no puede estar pasando. El fútbol es primero en los estadios, así debe ser, y desafortunadamente hay normas que incluso no se están cumpliendo en ese sentido y están dándole prioridad a los conciertos y yo creo que eso realmente le está haciendo mucho daño al fútbol. Aprieta los campeonatos porque tienen que aplazar partidos y ahí es donde se vuelve esa acumulación de fechas que producen lo que vivimos ahora. La semana pasada, que partidos de la Selección Colombia coincidieron con nada más y nada menos que con la final del fútbol colombiano. La posibilidad de que los clubes tengan estadios como el Cali propios está muy lejos. No, yo creo que es un ideal que tarde o temprano tenemos que realizarlo. Son proyectos muy ambiciosos. Hoy las condiciones económicas que tienen los clubes, digamos como fondos privados o fondos propios para hacerlo, yo no creo que sea muy realizable, pero con el tema de figuras que han tenido mucho éxito en el mundo, de empresas que construyen los estadios, lo explotan ellos y 20, 30 años después revierten a los clubes que han facilitado eso, es una figura que ha funcionado muy bien y pudiera hacerse, y yo creo que es necesario que pensemos realmente en esa posibilidad, pero mientras eso no llegue, que no nos ataquen, que no nos quiten el espectáculo. Es que no hay nada que genere más fútbol, más alegría y recreación en este país que el fútbol. Y cada día nos cortan más las alas, cada día nos ayudan menos, cada día nos ponen más obstáculos y eso no puede ser. Ya me dijo que el fútbol profesional colombiano es bueno, Ramón. ¿Hacia dónde va la liga? ¿Hacia dónde va nuestro fútbol? ¿Hacia dónde va la formación de los jugadores jóvenes en Colombia? A ver, hay varios aspectos. Yo creo que la liga en sí es una liga bien estructurada. De pronto valdría la pena buscar las opciones de rediseñar torneos que de pronto no sean tan largos. ¿No 2 sino 1? No, yo no. Los 2 está bien. Yo creo que los 2 está bien. Yo creo que también hay que tener en cuenta la parte comercial y 2 está bien. Tenemos ejemplos en Europa
de torneos que faltando 6, 7 fechas para terminarse ya hay un campeón y ya hay un subcampeón. Eso es muy aburridor. Eso es muy aburridor, eso es muy harto. Pero ellos tienen una ventaja, que es que ellos tienen una política, o más que una política, una cultura de vender todas sus entradas por abonos al comienzo de temporada. Entonces aseguran realmente comercialmente el espectáculo. Y en ese orden de ideas, pues yo creo que hay que fortalecer dicha competencia. Pero se ven muy buenos partidos. Nosotros que tenemos hoy la opción tecnológica de mirar y observar ligas de otra parte del mundo, ya hablamos de ligas, digamos, con un símil muy del nuestro, vemos que nosotros estamos muy bien. Yo creo que las comparaciones, pues no vale la pena hacerlas, pero hay ligas muy importantes, de pronto económicamente más fuertes que nosotros, que no generan mejor fútbol que el que hace Colombia. Hay muchas y muy buenas, y económicas, repito, mucho más sólidas. Tenemos el problema yo diría que muy precozmente se nos están yendo muchos jugadores buenos, porque nosotros somos una cantera casi que inconmensurable de sacar buenos jugadores. Y como hoy cambió el tema del padre protector al hijo, que primero el estudio y el deporte y el arte después, hoy están apoyando a ese muchacho y se está yendo muy temprano. Y eso genera dos situaciones, una de éxito, muy probable, pero una muy grave que es de mortandad. ¿A qué me refiero con mortandad? Jugadores que no terminan siendo exitosos, que no terminan... Se pierden. Y no regresan tampoco, porque no quieren venir como frutos, y se pierden ni allá ni acá. Eso está sucediendo, pero es un tema eminentemente económico. Hoy los clubes, que son los grandes exportadores de jugadores en nuestro país, se ven obligados a desprenderse muy tempranamente de esa cantidad de muchachos para poder balancear sus presupuestos. El fútbol femenino, Ramón, crece vertiginosamente. 30.000 en la final en Bogotá, lleno en el Pascual Guerrero. Pero las promesas se han quedado a mitad de camino. No se puede hacer una liga estructurada de todo el año. ¿Eso lo podremos tener pronto o va a ser difícil? Sí, claro que lo vamos a tener pronto. Lo que la gente tiene que entender es que eso es gradual. Es que el fútbol femenino es un fútbol muy joven. Es un fútbol que hoy comercialmente no está todavía arraigado. Fíjense lo que está pasando con el Mundial de Australia. El Mundial de Australia, y lo exteriorizó el presidente de la FIFA en el Congreso de la FIFA y luego en una rueda de prensa posteriormente, las empresas de televisión ofrecieron ridículas sumas para comprar los derechos. Los patrocinadores y los sponsors de la misma manera. Entonces todo el mundo dice, no, es que la igualdad de género, que es una palabra muy linda y que en el cual todos estamos de acuerdo, pero desde el punto de vista comercial es imposible que tú pretendas vender el fútbol masculino en las mismas condiciones, hablo de lo económico, que el fútbol femenino. Las distancias se están acortando y como tú muy bien dices, no lo para nadie el fútbol femenino, además nos agrada, pero hay que esperar y tener paciencia que esas distancias se vayan acortando para que esos beneficios que va a traer el fútbol femenino gradualmente vayan llegando hasta donde todo el mundo quiere y guarda las expectativas que se cumplan. En estos casi 8 años al frente de la federación, ¿cuál ha sido la tristeza más grande suya en torno al fútbol? La eliminación de Qatar, sin duda alguna. Fue algo muy doloroso porque no lo merecíamos. Creo que futbolísticamente teníamos todo para llegarlo, pero pasaron cosas insólitas durante esos 4 años. Muchas de ellas, y pudiera enumerar varias, pero la más grave de todas es que durante 7 partidos, 7, no metimos un gol. Y eso está bien, o no está bien, pero, digamos, pero lo más grave aún es que un solo gol en cualquiera de esos 7 partidos, con uno solo que hubiéramos convertido, hubiéramos llegado al Mundial. Yo creo que es la eliminación más insólita de cualquier equipo en el mundo. Nunca había pasado algo de eso. Un solo gol en esos 7 partidos que hubiéramos convertido, hubiéramos estado en Qatar. Pero bueno, pasó. Al fin y al cabo esto es un juego. La gente no lo entiende. Uno mismo tampoco lo entiende. Pero resumiendo la pregunta que me haces, el dolor que personalmente a mí me causó eso fue una tusa, como dicen. Fue un guayabo que me duró bastante tiempo. Yo diría que meses. Todavía me duele. ¿Y el informe de Rueda, la explicación de Rueda, los dejó satisfechos o no? Bueno, sí. El informe de Rueda se resume en esto.
En esos 7 partidos que inexplicablemente los jugadores regresaban luego de haber jugado con la selección a sus equipos y a los 3 días convertían goles. Los mismos. Nos pasó, pero es un juego. Quiso la vida que sucediera, doloroso, pero bueno, ya yo creo que el llanto, las lágrimas ya se secaron porque no podemos quedarnos enterrados digiriendo la pena, sino reedificar inmediatamente, que es lo que hicimos, y en eso estamos hoy, y estamos muy optimistas en que en este cuatrenio volvamos realmente a tener ese poderío que nos caracterizó los 8 años anteriores. Algunos dicen que un error fue no haber ratificado a Pekerman. ¿Usted se arrepiente? Es que Pekerman decidió irse, la gente no lo ha querido entender. Pekerman es el que dice, no quiero seguir. Si no quiere seguir, no quiere seguir. Nosotros nunca le dimos a Pekerman, nunca, que no seguía, pero que no iba. Se quedó esperando un mes que lo llamaran y no lo llamaron. No, después del Mundial hubo un receso, él tenía contrato hasta agosto y luego retomamos el tema cuando correspondía. Y aquí nos dijo en nuestra sala de juntas, muchas gracias, he decidido no continuar con la Selección Colombia. Y no continuó. ¿La selección de Venezuela, el presidente lo llamó cuando fue a contratar a Pekerman? No, nunca. Tengo una buena relación con él, pero nunca me consultó nada, ni tenía por qué hacerlo tampoco. ¿Están contentos con Néstor Lorenzo? Sí, Néstor es una persona que encarna lo que pretendíamos nosotros luego de lo de Qatar. Una persona seria, un buen ser humano, un líder de un gran conocimiento por razones obvias del fútbol colombiano. Ya con experiencia como número 1, tuvo una experiencia de mundial como jugador y como técnico por los procesos de Brasil y Rusia con nosotros. Encarnaba lo que nosotros pretendíamos, pues aquí la gente pedía a todos esos técnicos de charreteras de Europa. Aquí hay que buscar el hombre que a Colombia le sirva. Y yo no tengo ninguna duda, y en eso el Comité Ejecutivo de la Federación fue muy tajante y nos apoyó en que el hombre era Néstor Lorenzo. ¿Hacia dónde va el fútbol del mundo? Vemos que Arabia quiere con dinero contratar figuras, contratar estrellas, hacer campeonatos. La MLS también. ¿Hacia dónde vamos pensando en el Mundial del 2030? Lo que pasa, César, es que el fútbol rebasó todas las expectativas en el mundo. Hoy el fútbol no es el deporte más importante del mundo. El fútbol hoy es el fútbol. El fútbol no lo puedes catalogar como el deporte más importante del mundo, que efectivamente lo es, porque ya, como te digo, superó todas las barreras como actividad en el mundo. Las mujeres. Yo no hablo de las mujeres jugadoras, hablo de las mujeres aficionadas. Hoy uno ve con gran complacencia en los estadios la gran cantidad de personas del sexo femenino que llegan al estadio. El otro día alguien jocosamente me decía, a raíz de un partido del Mundial o algo así, me dice, no, invité a mis amigos, pero pues ya no es lo de antes. Digo, ¿por qué no es lo de antes? Porque es que antes yo me sentaba y mi señora nos atendía, nos daba la cervecita, nos daba el licorcito, las picadas, y ahora la primera que se sienta es ella y me toca a mí a servir. Y se ve. Y es muy jocosa, pero es un resumen claro de que hoy el fútbol ya es absolutamente ecuménico, absolutamente universal, incluyente, donde la mujer y el hombre están a la par. Si el tema es tan bueno y tan nutrido, ¿por qué no estuvieron de acuerdo con la propuesta de Infantino de un mundial cada 2 años? El mundial de cada 2 años creo que era una propuesta de pronto un poquito osada, que le entregaba la posibilidad a las confederaciones de matar sus torneos tradicionales. Hablo de Copa América, hablo de Eurocopa, hablo de la Copa de Oro de CONCACAF. Los tiempos no daban. Yo incluso tuve la oportunidad de decir, hombre, de pronto 4 años es mucho, pero 2 años muy poco, hagámoslo a 3. Y ahí estuvo, pero finalmente eso no ha cuajado. Yo creo que 3, después de la experiencia de la pandemia, sí pudiera ser posible. Pero realmente la gente tradicional del fútbol sigue creyendo que el Mundial debe ser cada 4 años. La respuesta del fútbol después de la pandemia, que se pensaba en un decrecimiento y fue todo lo contrario, ¿era la esperada? Nosotros nos asustamos mucho, entre otras cosas, porque fuimos la única actividad
industrial, empresarial y comercial de este país que no tuvo ayuda de nadie. Ni el gobierno, ni la empresa privada, nadie nos ayudó. Es más, con toda razón, muchos patrocinadores dijeron, esto queda suspendido, la televisión dijo, esto queda suspendido, y eran temas absolutamente dentro del contexto comercial entendible. A nosotros no nos ayudó nadie, nadie. Yo pensé que el fútbol iba a quedar herido de muerte, hablo del fútbol profesional. Afortunadamente, y en eso sacamos pecho los de la federación y lo sacamos, teníamos unos recursos guardados y con eso logramos coadyuvar, no salvar, coadyuvar a que pudieran sobrevivir todos esos equipos que sí tuvieron la obligación de seguir pagando salarios, de seguir pagando gastos fijos, de seguir pagando impuestos, todo ese tipo de situaciones sin poder abrir un estadio para poder cobrar un peso de algún espectador a través de una taquilla. Eso fue terrible. Y creo que aquí hay que reconocer, César, a los dirigentes del fútbol profesional colombiano, porque fueron con una entrega, con una lucha, porque era muy fácil decir, me desprendo de esto, y no lo hicieron. Y ahí están, y sobrevivimos con creces. Y hoy, afortunadamente, pese a los problemas que siempre existirán, ahí estamos vivos y sobre todo con muchas ganas de seguir luchando. ¿Cómo se consigue un campeonato mundial como el Mundial Sub-20 femenino 2024? Bueno, lo primero es tratar de buscar el torneo apropiado. La FIFA tiene 211 federaciones afiliadas y todas quieren mundiales. Entonces creo que es una mezcla de primero hacer una propuesta oficial, hacer lobby, mostrar que el país tiene infraestructura para realizarlo, buscar que el gobierno, en caso de que haya receptividad por parte de la FIFA, el gobierno te dé el aval, que fue lo que hicimos nosotros. Yo creo que era importante después del Mundial Sub-17, donde quedamos, por primera vez llegamos a una final de una Copa del Mundo a través de nuestras muchachas Sub-17, en el comité ejecutivo, y se nos ocurrió, hombre, busquemos el Mundial Sub-20, que son las mismas niñas, pero para jugarlo en Colombia. Y caló mucho en la FIFA, les gustó, les dimos toda la información. De hecho, en los próximos días van a llegar ya aquí, ya pues con la sede asignada. Hay que hacer lobby, hay que llamar a la gente, hay que buscar. Sí, pero no ese tipo de lobbies que uno dice uno por uno, mostrar que uno tiene entusiasmo y agrado para darlo, sentir de que de allá hacia acá también hay simpatía por nosotros, y Colombia genera mucha simpatía a nivel internacional, mucho más, nos quieren mucho más afuera que nosotros mismos aquí adentro. Y finalmente se logró, y en el comité ejecutivo el viernes pues se hizo la propuesta por parte del presidente, y absolutamente todos los miembros del comité por unanimidad aceptaron que Colombia fuera la sede del Mundial Sub-20 del otro año. ¿Dónde se va a jugar en Colombia? ¿En las ciudades grandes o en ciudades intermedias? No, yo creo que estamos por decidirlo. Hoy tenemos ya cartas de varios alcaldes que están interesados en la misma. Eso tenemos que definirlo este año. Y hay ¿Su idea es cuál? No, yo creo que ciudades como Cali o Bogotá, por decirte algo, van a ser sedes indudables. No sé las demás, porque yo creo que necesitamos 4 estadios. Necesitamos 4 estadios porque es un mundial de 16 equipos. Pero ya definiremos con la llegada de los directores de competencia de la FIFA, que lo harán la otra semana. Finalizaremos realmente qué es lo más conveniente pues para la logística y para el manejo de dicho evento. Le pregunté por el momento amargo, el más feliz en la federación, ¿cuál ha sido? Aspiro que esté por venir. Siempre. O sea que se va a quedar más tiempo. No, por lo menos a cumplir mi periodo, que todavía me faltan 3 años, y si Dios sigue siendo bondadoso conmigo y me da salud. Pero yo aspiro a... Se han conseguido cosas muy importantes. Fíjate lo curioso, César, que después del fracaso de Qatar, nos vinieron 5 clasificatorias a mundiales de fútbol y clasificamos en las 5. Increíble, eso no había pasado nunca. Las niñas de Copa América, las femeninas en las 3 categorías. Luego el sub-20 masculino, y acabamos por primera vez de clasificar al fútbol playa, al mundial de fútbol, que va a ser en los Emiratos Árabes en febrero del año entrante. Entonces uno dice, hombre, algo se está haciendo bien, en algo se está trabajando. Ir a un mundial de fútbol es muy complicado, en cualquier categoría, en cualquier especialidad. Y en los últimos 5, el único que no lo logramos, que hubiera sido el 6º, fue el de la sub-17 masculina, pero los demás clasificamos en todos. Entonces,
eso realmente lo llena a uno de energía, la regenera y trata de seguir adelante. Y por eso te resumo en que soy muy optimista en que lo más importante, ojalá esté por venir. ¿Y un mundial masculino de mayores podría tener fecha para Colombia? Creo que próximamente no. Ahora tendremos que decidir el Mundial del 2030, donde hay una puja entre Sudamérica. Nosotros queremos que Uruguay, que en ese año se conmemoraría los primeros 100 años de la primera Copa del Mundo, allá mismo, lo haga. Estamos haciendo pues ahí sí el lobby, el duro lobby para lograrlo. No es fácil, porque acuérdate que nosotros somos 10 federaciones nomás, pero hay mucha simpatía realmente por Sudamérica, pero hay otras candidaturas que son muy bravas. La candidatura España-Portugal es muy fuerte. Por ahí nos están hablando de que de pronto Arabia Saudita quisiera, después de la experiencia de Qatar, también estarían interesados. Entonces yo diría que ese es un tema que en los próximos 12, 18 meses se va a poner muy vibrante y finalmente vamos a decidir. Ya en el 34, yo diría que pensaría yo, esto es de cosecha mía, que uno de los opcionados para el 30 que no quede puede ser la del 34. Y bueno, yo creo que de ahí en adelante ya tú de pronto sí podrás estar ahí, pero yo sí no hay ninguna probabilidad que tenga ya nada que ver con eso. Si el 30 se lo dan a Sudamérica, se nos aplaza el tema por lo menos 12 años más. No necesariamente, porque ese tema de que se le daban cada 4 años una confederación diferente, digamos que es lo ideal, pero no es que haya un reglamento que establezca eso, de ninguna manera. Yo creo que como está el formato nuevo de Mundial de 48 equipos, va a ser muy difícil que un país lo pueda hacer solo. Entonces tendríamos que asociarnos, qué sé yo, con Perú, con países hermanos, Perú, Ecuador, Venezuela. Estoy hablando muy, muy emborrador, pero yo sí creo que algún día, repito, ya yo no lo veré, pero ojalá algún día nosotros, porque me da la oportunidad para decir que si hubo un error histórico en este país, no del fútbol, histórico del país, fue haber desechado el Mundial del año 86. Y en la FIFA todavía no nos lo perdonan. Dicen que tenemos el honor de ser el único país que ha despreciado un Mundial de fútbol. Y nosotros, y que para hacer escuelas y hacer hospitales. ¡Qué error histórico! Todavía no hemos hecho una censura de eso, ¿no? Pero qué error histórico el que cometimos de declinar a un Mundial de fútbol, cuando las exigencias en esa época eran mínimas. Hoy son terribles. No, hoy es casi que imposible. En esa época no eran así. Lo hizo México, se lo dieron un año antes sin problema. Bueno, ellos tenían la experiencia de que lo habían hecho en el año 70. Pero vuelvo y reitero, qué error el que cometió el país en el año 86. Ramón, la imagen de la Federación, de la DIMAYOR, de la dirigencia futbolística colombiana, es muy mala entre la gente. ¿Usted cree que eso se puede cambiar? Claro, deberíamos cambiarla. Nosotros somos muy sujetos a que cuando hacemos algo bueno, no somos nosotros los que lo logramos. Y si aquí se despierta cualquier cosa por alguna acusación o por algún acto que pasó en un estadio o porque un hincha fue herido Aquí un hincha sale con una camiseta verde, azul, rojiblanca y de pronto está en actividades que no tienen nada que ver con el fútbol. Le pasa algo y dicen asesinado hincha de tal equipo. Entonces estamos absolutamente crucificados en todo. A nosotros nos hacen una investigación de cualquier tipo y como es el fútbol es escándalo. A otros les pasa lo mismo o incluso mucho más grave, nadie saca una noticia. Pero es en todas partes igual. Uno sabe que está en el ojo del huracán permanentemente en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier cosa. Yo salgo a la calle y de pronto le grito a alguien alguna cosa y enseguida salgo en las redes. Yesurún gritó tal. Eso no pasa sino con el fútbol. No pasa sino con el fútbol y de pronto con algunos políticos. Pero son gajes del oficio y tenemos que asumirlo de esa manera. Y además no es solo en Colombia, es en todas partes. No puedo terminar, Ramón, sin preguntarle por un tema que yo sé que es incómodo, pero es un tema del que hay que hablar. La reventa de la boletería, la sanción disciplinaria de la superintendencia, ¿quedó atrás? ¿Siguen ustedes en el tema? ¿Cómo va eso?
Ese es un tema que fue muy justo y que resume tu pregunta anterior. Nosotros, y resumo muy rápidamente lo que pasó, aquí se hizo una convocatoria sin obligación de hacerla, porque somos empresa privada, para un operador de la venta de boletería, y la ganó una persona, entre otras cosas, con una cifra que, que era mayor que el segundo en casi 10.000 millones de pesos. 43.000 millones. Contra 28.099. Ok, ellos ganaron eso. La boletería era de ellos. Compraron toda la boletería de los 9 partidos de las eliminatorias. Luego de eso hubo algunas fallas desde el punto de vista competitivo que generaron una investigación e inexplicablemente llegó la Superintendencia de Industria y Comercio y nos vinculó a nosotros. Si nosotros le vendemos la boletería a una persona, ellos son los dueños ya de toda la boletería. La pregunta es, ¿van a regresar donde nosotros? Sabiendo además que la pagaron por 10.000 millones de pesos más que el segundo, van a regresar donde nosotros a decir, hey, ¿por qué no vienen y se hacen socios de nosotros para revender boletas? Si es que pasó lo de la reventa de boletas, que eso, sobre eso no opino. Totalmente absurdo, como si yo te compro a ti un carro y tú y te lo pago a un precio comercial, al precio comercial, y te voy a decir a los 3 días, ¿sabes qué? Úsalo cuando quieras. Te lo pongo y te lo usas cuando quieras. Lo de la SIC fue una perversidad y lo más absurdo del mundo, un odio al fútbol que le generó mucho comentario. El otro día el director de la SIC dijo en un programa que había puesto una multa por 300.000 millones de pesos y que esa noticia no había salido. Pero la que nos puso a nosotros duró 20 días dándose gusto en todos los medios hablando de ella, porque lo llamaron los periodistas a que le hablara de eso, porque era el fútbol. No hay nada que genere más algo mediático. Tú lo sabes, César, que has estado en esto toda la vida. Que fue un tema muy doloroso, injusto desde todo punto de vista. Hasta los delatores a los que se acogieron y que ellos le dieron el beneficio, dijeron ellos no tuvieron nada que ver. Borraron la prueba. Increíble. Increíble. ¿El tema se quedó así? No, el tema jurídicamente todavía está activo. La verdad, a nosotros nos condenó la prensa y todo el mundo. Ahí está, hay unas opciones todavía. Esperemos, lo único que queremos nosotros es que se diga la verdad, que se haga justicia. Aquí vinieron, nos quitaron computadores, nos quitaron celulares, nos quitaron todo y en el informe final no hay una prueba de todas esas cosas que nos quitaron a nosotros, como se estila hoy en la justicia, que siquiera nos cree una sospecha de algo mal hecho. Increíble, pero bueno, ya pasó, fue muy doloroso también, pero bueno, aquí estamos. Los dirigentes que nos eligen a nosotros creyeron en nuestra inocencia y por eso seguimos en el cargo. Antes de venir aquí le pregunté al señor fiscal si había algo en la fiscalía sobre el tema de la reventa de boletería y me dijo, aquí no hay nada porque no hay delito. ¿Eso le dice algo? Absolutamente claro. Nosotros, ningún miembro del comité ejecutivo, en los 5 años de este tema de la boletería, hemos sido citados a la fiscalía, ni siquiera una entrevista. Yo me pregunté por qué, porque con todo esto mediático, por los periodistas hablando de cárcel y hablando de no sé qué, llega un momento que uno se preocupa y dijeron, porque investigamos y no hay nada dentro de lo penal que lo vincule a ustedes con nada. Entonces, ¿por qué los vamos a llamar? Y nunca nos han llamado. Y que quede claro, César, lo que tú dices, que me sorprende, porque me lo contaste hace un rato, es verdad, en la fiscalía no hay nada contra la Federación Colombiana de Fútbol de ningún tema, y mucho menos en la boletería. ¿Y la Superintendencia de Industria y Comercio los ha vuelto a requerir? No, ese tema ya salió de la superintendencia. Ese tema está en las instancias legales que siguen. Falta una instancia y esperaremos a ver realmente qué pasa, pero es un tema eminentemente administrativo. No hay nada penal. Como te digo, aquí todo el mundo pidiendo y que cárcel y pidiendo. Tan desinformados, pero es el odio de algunos hacia el fútbol. Pero bueno, lo lamento por ellos. ¿Posibilidades de que exfutbolistas que se hayan preparado en gestión deportiva lleguen a la federación en este periodo existen? Sí, lo tenemos. Yo creo que el mayor ejemplo es muchas personas lo han hecho, bueno, a través de cuerpos técnicos. Mario Yepes estuvo, ¿no? Y Amaranto está ahora de segundo del profesor Lorenzo. Sí, yo creo que todas las personas, pero tienen que prepararse.
Tú sabes que el futbolista tiene varias opciones luego de terminar su carrera, pues labores de emprendimiento o periodismo, y deben prepararse como periodistas, pueden ser directores técnicos, en fin, hay muchas tareas que ellos pueden ejercer, algunos las están haciendo, ojalá todos tuvieran esa oportunidad, porque sus experiencias, la verdad, siempre serán muy bienvenidas y muy útiles. Pues Ramón, muchísimas gracias. Espero que volvamos a hablar porque hay muchos temas más para conversar de fútbol y de Colombia, que es lo que nos gusta. Así es, César, bienvenido siempre y muchísimas gracias. Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en este reportaje de As Colombia y Caracol.